Bien, oye, bienvenidos a tu canal Estamos en vivo, ha sido un día largo, hemos hecho muchas cosas el día de hoy y por supuesto la noticia del día, papeleta de votación para presidente y sí, Raúl Mulino sale en la papeleta. En este live que vamos a hacer aquí, todos los invito a que empiecen a marcar el número de la casilla y digan por qué. Vayan llenándome de casillas. Si casilla 1, a ver quiénes van a votar por la casilla 1, o por la 2, o por la 3, o por la 4. Todos estos candidatos que se la han pasado yendo a los debates. Bueno, este es el momento de que su gente, los seguidores, los fans de Martín Torrijos, de Gaby Carrizo, de Zulay, de Maribel, de Melitón, de Rómulo, de Ricardo Lombana, de todos estos candidatos a presidente, se emocionen ahora y empiecen a votar por su candidato, a poner comentarios en este live. Este live tiene que ser, dale, tú dale, y explícame también por qué razón el candidato X, N o lo que sea, ¿verdad? Tú vas a votar por él. Ahora, recuerda que el voto solo es uno y aquí vamos a explicar también, con lujo de detalles, que ya lo hice en un video, pero que lo vamos a explicar en vivo para todos ustedes, por qué y por quién, cómo puedes hacer para que el voto no sea anulado. Muy importante porque hay la gente que en la emoción se va y comete el error de votar dos veces por el mismo man o la misma persona, como lo quiera. Bueno, porque creo que las mujeres no tienen dos partidos. Zulay solo es una casilla y en el caso de Maribel Gordón también solo es una casilla. Así que bienvenidos a todos en libertad como siempre y en derecho para que opinen todo lo que quieran opinar al respecto de este tema del día de hoy. La papeleta ha sido producida, la papeleta ha sido distribuida, la papeleta única de votación para presidente, sí, esa papeleta de color azul que dice presidente, también me voy a explicar cómo usted la tiene que doblar. Regálame una hoja, por favor, asistente, gracias, disculpa, que una hoja que no sirva, pásamela. Voy a mostrarle cómo es la papeleta. Esta va a ser la papeleta de votación. Vamos a hacerlo rápido, esto es rápido. Aquí vamos a enseñar docencia. Voy a poner, son 12 casillas, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya yo puedo poner, yo voy a poner las casillas. 1, 2, 3. Estamos dibujando las casillas porque usted, aquí vamos a hacer un ejercicio de cómo puede ser válido y cómo no puede ser válido. ¿Verdad? Aquí vamos a hacerlo, vamos haciéndolo. Yo no lo había preparado a tiempo. Obviamente yo no tengo una papeleta. Si yo tuviera una papeleta de presidente sería un delito total. No voy a caer en esa, porque hay unos que están diciendo que oye, pero consíguete la papeleta. Si yo tuviera una papeleta en este momento, yo estaría incurriendo en un delito que es penado con cárcel. Y hay gente que quiere ver a Juno preso. Oye, hay gente mala. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a tener la papeleta en mis manos? Yo tengo que hacer un dibujito aquí. Yo estoy dibujando. Yo no puedo tener... ¿Quién me regala un marcador? Un marcador, por favor. Marcador de color negro para que se pueda. Porque aquí con bolígrafo no se ve. Gracias. No se ve. No se va a apreciar. No lo van a poder ver. Yo quiero que lo vean. ¿Verdad? 4, 8... Ajá. Esta es la papeleta. ¿Sí? Ya está. Viene, güey. 3 por 4. Ajá, ahí está. 3 por 4 es 12. 3 por 4 es 12. No me vean con cosas raras aquí. Tengo que hacer esto porque yo había puesto más casillas. Había puesto más. Me equivoqué. Como dijo Zulay se equivocó y votó por Nito. Ella lo dijo. Ella lo dijo frenteado. Me equivoqué, Lombana. Me equivoqué. Tú no te equivocas. Me equivoqué. Me equivoqué, papá, me equivoqué. La pasional Zulay Rodríguez Lula, pasional, yo le digo la pasional.
la pasional Zulay Rodríguez Lu. Me han dado un marcador que casi que no escribe, pero no importa. No importa, yo creo que esto es para algo rápido, una docencia aquí con toda mi gente. Yo sé que ustedes entienden que todos pasaron con 5 en la escuela y ninguno de ustedes se quedó. Yo sé que sí, que todos ustedes pasaron bien. Ahora, el que se queda no quiere decir que sea bruto, pero de verdad que sí tienen algún tema ahí, ¿no? Con el tema de la disciplina, la organización, porque la organización también tiene mucho que ver. Aquí estamos en vivo en tu canal Juno y estoy haciendo mi papeleta. Creo que ahora sí se ve, ahí están. Verdad, yo nada más voy a poner los números. 1, 2, 3, 4. Y ustedes saben quiénes están en las casillas, ¿no? 7, 8. Yo no sabía quién estaba en la 8. 9, 10. Ya se le fue la tinta, papá. Estoy que botarlo. Yo cuando tengo una vaina que no tiene tinta, yo la voy botando. Yo no sé ustedes acá, papás y mamás, abuelos y abuelas que están viendo mi video, y también niños que no tienen, jóvenes también, que no tienen ni hijos, ni tienen pensado hacer hijos todavía. Ahí está, lo están viendo a continuación. Estas son la representación gráfica del Juno de los 12 candidatos para presidente. ¡Qué barbaridad! 8 candidatos que tienen 12 casillas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué innecesario!, ¿verdad? Esperemos que el código electoral no permita tantos candidatos para la próxima, nada más sean 2 o 3, máximo 4 opciones, ¿no? O sea, de verdad, necesitamos algo como eso. O sea, 8, esto es un desorden, esto es un relajo. 8 candidatos para 12, horrible, lamentable. Pero bueno, esperemos que el código, y también el voto del residuo, hombre, eso hay que desaparecerlo. Eso hay que eliminarlo, mi gente. Eso habría que desaparecerlo totalmente. Yo pienso que debería ser desactivado, eliminado, destruido, desbaratado. No debería existir el voto del residuo. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. No debería existir ese voto de. En ella aparece Raúl Mulino. Así es. A manera de pregunta, para que todo el mundo le quede bien claro que la pregunta es esa. Impresionante, impactante. Iba a hacer un en vivo, pero este es un en vivo que que yo quiero hacerlo con ustedes realmente al 100%. Y cómo debes hacer para que el 5 de mayo no elimines tu voto, no te lo eliminen, no te lo dañen, no te lo rompan, no te lo destruyan. Lo quiero compartir con ustedes aquí en tu canal Juno. Y por supuesto también voy a mostrar las reacciones y las impresiones de las personas que están detrás de todo esta maquinaria y todo lo que está pasando. Aquí tenemos 18. Perdón. Aquí tenemos las casillas. En la casilla 1 está Gaby Carrizo. En la casilla 2 está Martín Torrijos. En la casilla 3 aparece ahora con Morirena nuevamente Gaby Carrizo. En la casilla 4 aparece por el panameñismo, aparece Rómulo Rux. En la casilla 5 aparece, por supuesto, nuevamente por el Cambio Democrático Rómulo Rux. En la casilla 6 por el Partido Alianza aparece José Raúl Mulino. En la casilla 7 aparece nuevamente José Raúl Mulino. Y esto aquí hay que hacer un tema, ¿no? Porque esto sí hay que conversarlo aquí. En la casilla 8 por el Partido País. Ese partido yo no sé de dónde sacaron ese partido. El Partido País. Ese partido tiene a Melitón Arrocha como su candidato. En la casilla 9 Ricardo Lombana, que corre solo por el partido Otro Camino. Él era independiente, pero después sacó un partido político y se llama Otro Camino. En la casilla 10 Zulay Rodríguez, que es PRD. No la dejaron correr para el PRD, pero sí la dejaron recoger firmas para ir como independiente siendo PRD. Esas cosas de mi país, de mi bello Panamá. Ella es la casilla 10. En la casilla 11 Maribel Gordón, por la casilla independiente. Ella yo sé que el Suntrack, Rusia, Cuba, Venezuela
y todo el mundo a ella ¿qué pasó? Se me apagó la pantalla. Pero usted me está viendo, ustedes me están viendo. A ver, epa, ahí está. Se me fue la señal. Ahora sí, estamos de vuelta. Hubo un tema ahí. Epa, estamos de vuelta. Para ver si ya la agarramos. Ah, epa, que eso es. Ahora sí, oye, ¿qué pasó aquí? Que se me fue la señal. Ustedes disculpen, cosas que pasan en los en vivo. No es lo mismo que cuando estamos haciendo el voto. El voto es así. Si usted quiere votar por Gaby Carrizo, esa es la casilla 1. Dele gancho al 1 si usted quiere votar por Gaby Carrizo. Usted está en todo su derecho de votar por Gaby Carrizo. El pueblo panameño en su gran mayoría desearía que si vas a votar por Gaby, mejor que te quedes en tu casa. Pero bueno, si tú quieres salir a votar por Gaby Carrizo, pues vota por él. La casilla 1. No vayas a votar en la 3, o mucha gente sí quiere que votes tanto en la 1 como en la 3 para que tu voto se anule y tú pierdas, ese voto o pierda. O sea, que la gente quiere que de todas maneras Gaby Carrizo pierda como sea. Casilla 2, Martín Torrijos, el muñeco que pasea. Aquí está en la casilla 2. Tenemos en la casilla 4 a Rómulo Rux, ¿verdad? El abogado de la firma Morgan. Mentira, yo no voy a empezar a decir nada de esas cosas, pero ya la gente sabe, ¿no? Ya sabe, todo el mundo sabe de quién. Rómulo Rux en la casilla 4 con el panameñismo, y en la casilla 5 también. Si usted vota por Rómulo Rux y vota en la 4 y en la 5, anulas el voto. También tenemos el caso de la casilla 6. En la casilla 6 sale, aquí está la 6 y la 7, sale en ambas casillas José Raúl Mulino, ¿verdad? José Raúl Mulino del Partido de Alianza y también del Partido RM realizando metas. RM. Luego vamos al número 8. Y en ese número 8 tenemos a Melitón Arrocha, que está por el Partido País. Yo no sé de dónde sale ese Partido País y cómo es esa vuelta con el Partido País. ¿Quiénes son los que están inscritos en el Partido País? Habría que revisar eso, porque ese partido tiene que desaparecer en estas elecciones. Debe desaparecer ese partido. Basta, porque ¿sabe qué pasa? Que esos partidos políticos improvisados, sacados de la nada, bebé probeta, esos partidos reciben un fondo, reciben plata de nuestros impuestos. Nosotros estamos pagando un partido político que no me interesa en lo absoluto. Aquí necesitamos menos partidos políticos y más soluciones al país. ¿Qué es eso de Partido Alianza, Partido País? El otro partido, no me voy a meter con otro camino, pero viene el partido Vamos también, porque es un partido político de Juan Diego Vázquez. O sea, y vienen más partidos porque el negocio socio de los partidos es un negocio redondo. En Panamá deberían desaparecer todos los partidos políticos que lo único que hacen es robar. Pero bueno, no se puede hacer eso porque en democracia está constituido que tiene que haber partidos políticos. ¿Qué vamos a hacer? Pero de que están corrompidos y todo el mundo lo sabe, para muestra un botón, el partido de gobierno que controla la asamblea, que controla el órgano ejecutivo, que controla la Corte Suprema, y que los magistrados de la Corte Suprema, en su gran mayoría, por lo menos el último que entró, ¿verdad?, es PRD. Entonces, tenemos un control total del PRD en todos los estamentos públicos, en todos los estamentos del Estado, en todas las instituciones y los ministerios. Estamos hablando de lo mismo. Esto es lo que se vive hoy en día en Panamá. Entonces el pueblo panameño tiene una gran oportunidad, siempre lo voy a decir, el 5 de mayo, de ponerle punto final a esos partidos políticos. Vámonos rápidamente a ver la papeleta en vivo y a todo color. Ahí está Juan Diego Vázquez, que le hicimos una reacción. ¿Ya viste la ley? Déjame, yo leo tu comentario. ¿Ya viste la ley de ahora que propuso el ministro Alexander? Sí, ya reaccionamos a ese video. Te invito a que lo veas y des tu comentario en el video. Es increíble. Una ley que le quita al pueblo panameño la posibilidad de ahorrar.
Este gobierno, todos sus ministros y los ministros que renunciaron deben ser investigados y hay que hacer una cárcel enorme en este país para todos estos delincuentes de saco, cuello y corbata. Vamos a ver aquí la hermosísima papeleta de presidente. Ojo, que la única entidad garante que te va a facilitar lo que es la papeleta de presidente es el Tribunal Electoral. Si usted ve papeletas del Tribunal Electoral por la calle, por ahí afuera, eso es totalmente ilegal. Bueno, la pregunta que dice Brandon es una pregunta capciosa, pescadora de río revuelto, pero te la voy a contestar. Raúl Mulino no tiene vicepresidente porque él no ha dicho todavía cuál es. Y según las reglas del juego, él puede correr sin vicepresidente en este momento. ¿No te gusta? Hagamos una nueva constitución. Pero tú no puedes cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Eso es corrupción. Eso es ilegal. ¿No te gusta? Cambiemos las leyes. Cambiemos las leyes con una nueva constitución. Vamos a unirnos todos, hagamos un debate. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Pero tú no puedes en medio de una contienda electoral, cambiar las reglas del juego. Eso es corrupción. Hay que cambiar la constitución, correcto. Pero es como, mira, yo no estoy de acuerdo con la descentralización paralela. Pero no te gusta, nueva ley. Propongámosla en la asamblea. Habla con tu diputado de tu circuito, por ese que tú votaste, ¿verdad? Y que cambie la ley, que promueva una ley. Reúnanse, vayan a su despacho. ¿Quieren hablar con él? Hablen con él. Vamos a ver la propaganda. Quiero que me comenten, ¿cuál es la propaganda sucia? A ver, ¿qué dice aquí? No, sí, correcto, Brandon. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Brandon. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Brandon. Y todas las personas que se están conectando, se los digo. Yo estoy de acuerdo con que cambien la descentralización paralela, que quiten esa vaina ahora les digo, sacó una propaganda sucia contra Molino. Eso está prohibido. TVN, Samet. Vamos a ver eso. Vamos a ver esa propaganda. Tengo que verla. Vamos a verlo en TVN. Vamos a reaccionar en este live. Yo estoy totalmente, escuchen, yo estoy totalmente de acuerdo con que cambien eso del residuo, del cociente, del medio cociente. Eso hay que eliminarlo. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Hay una nueva ley, una nueva constitución. Vamos a buscar esa noticia que dice que está pasando algo en TVN. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál es el escándalo que hay? Vamos a ver. Ojalá que TVN en Instagram haya puesto la propaganda esa que supuestamente le están haciendo campaña sucia al señor Mulino. Vamos a ver. Vamos a confirmar eso enseguida. Vamos a verlo. Bueno, en TVN Noticias no me sale nada nuevo. Vamos a ver. No creo que... Vamos a ver. No me ha salido nada. No veo nada. En TVN no me sale nada. Aquí dice eclipse solar parcial. ¿Dónde lo percibirás en Panamá? La Caja de Seguro realizará licitación de 211 millones para productos e insumos de laboratorios clínicos. ¿Cuál es la famosa propaganda que está saliendo por ahí de que dice que es campaña sucia en contra de Molino? Por favor, que alguien me diga. Quiero verla para ver si hay algo ahí, no sé, que dice, o voy a buscar Telemetro. Estamos montando en Telemetro. A ver, vamos a ver, aquí hay algo, aquí sale algo de Molino, vamos a ver si es esto. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver esto aquí. Hay que ver. No es aquí, ¿eh?
Listo. No vaya a ser que vinieron los de gobierno a buscarme. Vamos a escuchar aquí qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Nací en la clínica del doctor Catán, que era la clínica del pueblo, la clínica de... No había muchas, ¿no? Estaba el hospital Domingo Valía y estaba, creo que la clínica del doctor Catán. Claro que sí. Oiga, su primaria la hizo en Chiriquí, ¿verdad? Toda mi escuela. Secundaria también. Secundaria también en el colegio San Vicente de Paúl, en David. En lo político, su papá era el gobernador. O sea, Sí. usted tenía 10. Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? No veo la campaña sucia que dicen por ahí. No me estén mareando. ¿Qué es lo que sale de campaña sucia? Por favor, dale like. Más de 50 personas conectadas. Dale like. Hoy vamos a hacer docencia. Tú vas a aprender a votar hoy para no votar tu voto. Sí, todos esos residuos tienen que ir para afuera, hombre. Hay que reducir la asamblea. Nueva constitución. Hay que sacar las porquerías de cuello y corbata. Así mismo es. El residuo tiene que desaparecer. Yo miré la propaganda. Cuéntanos, compártenos, Gerald. Cuéntanos la propaganda. Vayan dejando su like. Más de 70 personas. Si no le dan like, voy a pensar que todos aquí son PRD. Yo vi son parte de los 593,000 PRD que van a votar por Gaby Carrizo. Eso es lo que me quieren decir ustedes. Que ustedes son PRD todos y van a votar por Gaby. Es una entrevista contra Mulino. Una entrevista que le hicieron a Mulino. Yo miré la propaganda. ¿No? ¿Es propaganda o es? Vamos a ver. Vamos a escuchar que supuestamente hay una campaña sucia. Vamos a ver qué hay aquí. Nací en la clínica del doctor Catán. Ya. La clínica del pueblo, la clínica de... No había muchas, ¿no? Estaba el hospital Domingo Valía y estaba, creo que la clínica del doctor Catán. Claro que sí. Oiga, su primaria la hizo en Chiriquí, ¿verdad? Toda mi escuela. Secundaria también. Secundaria también en el colegio San Vicente de Paúl, en David. En lo político, su papá era el gobernador. O sea, Sí. usted tenía allí el señor José Mulino Rovira, su Junior. padre, exacto, lo inspiró, su mamá una empresaria, Nelly Quintero de Mulino también. Allí creció José Raúl Mulino, a lo mejor rodeado de ese ambiente político. Mi padre fue alcalde en 3 distritos de la provincia y desde que fui niño, así, lo vi actuando. A mi casa llegaban presidentes, candidatos a presidente, ministros, que eran muy amigos de mis padres. O sea, mi padre... ¿Esta figura? Sí, porque, bueno, me gustó, ¿no? Me gustó y después en la escuela, pues, definitivamente hicimos siempre... elecciones para presidente del salón, para esto, para lo otro. Y siempre se practicó una democracia ahí chiquitita, pero interesante, ¿no? ¿Se considera usted que es un hombre de poca paciencia? No, los abogados tenemos que tener paciencia. Los abogados tenemos que tener paciencia porque en la vida profesional uno se enfrenta a muchas cosas que, si uno fuera un volado, destruye la posibilidad de un éxito por una mala palabra o por un apuro, por tratar de conciliar. Siempre ha sido, cuando hay diferencias entre clientes, ¿no? Buscar la conciliación requiere paciencia, ¿no? Así que, ahí lo dice. Lo contradigan. depende. Mira, querer es poder. Depende, ¿no? Yo soy alérgico a la necedad, lo digo con toda honestidad. A los tontos con iniciativa me desesperan, ¿no? Porque son peligrosos, ¿no? Los tontos con iniciativa son muy peligrosos. Y en la vida política peor. Porque se le puede ocurrir a un tonto cualquier locura y se la cree. Y si llega a tener una dosis de poder, la quiere implementar y es el acabose. José Raúl Mulino se ríe. Por supuesto que sí. Y soy un gran jodedor también. ¿Así? Sí, cómo no. Yo, cuando hay que reír, río. Cuando hay que echar chistes, echo chistes. Pero cuando hay que estar serio, estoy serio. Casi ¿José siempre. Raúl es un hombre jovial o no me voy tampoco a ese extremo? Sí, yo creo que lo soy, ¿eh? Yo creo que lo soy. Habría que preguntarle a mis amigos si Cuidado. soy o no soy, pero yo, honestamente, cuando llega el momento de partir, y gracias a Dios tengo un grupo de amigos bastante reducido ya, pero muy buenos, a los que quiero mucho y hacemos, pues,
a cada rato reuniones, fiestas, almuerzos, etcétera, y nos divertimos muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo soy. Claro, o sea, José Raúl Mulino tiene su corazoncito, vamos a traducirlo, ¿no? Grandote, no creas, tu corazoncito ha querido mucho. Así, sí, en la clínica del doctor Catán. Yo no veo aquí campaña sucia. Si esta es la entrevista, si esta es la parte de lo que le han dicho a Molino, yo no veo una entrevista mala aquí. Al contrario, me pareció interesante, cosas que yo no sabía de Molino. Dale me gusta, hombre. ¿Cuánta gente conectada? Más de 80 personas conectadas y no le dan like. Gracias por los me gusta. Hoy estamos haciendo docencia a la hora de votar para que no votes tu voto. Vámonos rápidamente a ver cómo está esa papeleta de votación. Yo dije que yo quería mostrarla, yo quiero que ustedes la vean. Quiero que ustedes la compartan conmigo también. No quiero que estén hablando mucho. Por favor, díganme el número del candidato que ustedes van a votar y por qué. Pongan el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a ver la papeleta. Llegó el momento, Panamá. Atención, Panamá. Mira que salió bien bonito, ¿eh? Mira que salió bien bonito todo. Mira qué bien se ve la imagen ahí. Mira eso. Mira eso. Aquí está. Qué belleza. Ahí está. Papeleta azul. Aquí está. Dice presidente. Y si usted va a votar el 5 de mayo por el señor... Déjame poner la flecha para acá para que no estén diciendo bobería después, que la flecha que tú estabas agarrando, la flecha que estás cambiando la flecha. Que no sé qué. Nada, no me jodan. Oye, pero ya la fecha quedó ahí. No sé. 5 de mayo, domingo, 5 de la mañana, usted se para, desayuna, café, el que toma café, hojalda, que tú comes hojalda, unos buenos almojábanos allá en Chiriquí, allá en Santiago, que desayunan en la mañana normalmente la gente, tortilla asá, allá en Santiago, allá en la tierra genuina, también tortilla changa. En Herrera también comen pan de la arena. No, ey, cuidado con eso. En Chorrera, chicheme y bollo preñado. ¿Verdad? Chicheme y bollo preñado para el desayuno. Bien temprano. Café. Yo tomo café. ¿Verdad? Los que estamos acá en la ciudad capital de Panamá, yo tomo café. Y comemos ahí, pues, lo que Dios nos da, ¿verdad? Bendición de todo, ¿no? Del papá Dios, el bueno con nosotros, que nos quiere mucho. Entonces, en Darién, plátano. En Colón, que es langosta. En Gunayala, desayunan con langosta también, con cosas del mar, hermosos productos del mar. Y con una agüita de coco. Bien, mentira, yo no sé qué estoy diciendo. Simplemente usted se para bien temprano. Usted va, se viste, va el 7 de mayo a la escuela que le corresponde. Y si usted no pudo viajar porque usted no hizo cambio de residencia, usted no va a votar. Porque tú no puedes, digo que yo me mudé a la Cabima, pero yo soy de Dolega. Y si tú no puedes llegar a Dolega para votar en las escuelas de Dolega, te quedaste en la Cabima, brother. No vas a votar ese día, no podemos hacer nada. Porque tú vas a ir para la escuela, para el Rubiano. Tú no puedes ir para allá a votar. No puedes. Así de simple. ¿Verdad? Entonces, eso es parte de lo que quiero decir. ¿Por quién vas a votar? Aquí está. Casilla número 1, José Gabriel Gaby Carrizo con Camilo Alain, papi. Casilla número 2, Martín Torrijos y Rosario Turner, la ex ministra de Salud de este gobierno PRD. Desastroso. En su gestión también tiene muchas cosas que tienen que ser investigadas. Rosario, no te creas que te vas a salvar. Debe ser investigada. El que no la debe no la teme. José Gabriel Gaby Carrizo también sale en el Molirena con Camilo Alain, doctor. Partido panameñista, Rómulo Rux. ¿Dónde está la gente que va a votar por el panameñismo? La gente que va a votar por la casilla 4. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está la gente que va a votar por el Cambio Democrático? Partido fundado por Ricardo Martinelli y que se quedó con él el señor Rómulo Rux. Literal, se quedó con el partido Rómulo Rux. Rómulo Rux se apropió y se quedó con el partido Cambio Democrático. Tremendo eso. Tenemos el partido el partido Alianza, José Raúl Mulino Quintero
Y tenemos también que él aparece en la casilla 7. ¿Dónde está la gente que va a votar por la casilla 7? Ahí está José Raúl Mulino Quintero. Y la gente que va a votar por la casilla 8, partido extraño, partido país, partido que nunca había visto, me parece que es el PALA, lo que yo lo vi en los paquines, el partido PALA. Seré bien vieja asistente. Partido PALA. Y el partido tenemos el Melitón Arrocha con Aida Michelle Ureña de Maduro. ¿Qué quieren que le diga la verdad? Yo que ni la conozco a ella. Yo no conozco a Aida, no la conozco, pero ni un poquito. Aquí tenemos a Ricardo Lombana, los lombanistas. ¿Dónde están los lombanistas? La casilla 9, este es tu momento, los casilla 9. Ricardo Lombana con Michael Chan. Toda es Michael Chan. No, yo iba a decir Jackie Chan. Los que son casilla 9 del Moca, el candidato Lombana dice que él es el que va segundo en las encuestas. Pero así ve, hombro con Mulino. Yo no sé en qué encuesta él va así, pero él dice que él va peleando con él, que la pelea tiene que ser el debate de Lombana con Mulino. De todo en la política. Ahí está la gente. Cristian Fajardo, casilla 9, fanático de Lombana. Y seguimos con más cosas diferentes. Este es muy diferente. ¿Verdad? Gunayala, hay uno que me está hablando en inglés de Gunayala. Mándame una langosta, unos cocos, unos plátanos. Voy para allá. Dice Zulay Leicet Rodríguez Lu con Atenas Atanasía de presidenta y vicepresidenta. Vaya. Dos mujeres mandando en Panamá. Habría orden, bastante orden. Zulay Rodríguez. Tenemos en la libre postulación a Maribel Gordón Calderón con Richard Anthony Morales Villarreal, casilla 11. Y nuevamente Melitón Arrocha en la casilla 12. ¿Qué pasa con Melitón Arrocha que sale en 2 partidos? No te entiendo, Melitón. Aunque tú vayas en 7 partidos, no vas. Así de simple. Vámonos a leer un poquito los comentarios de todos. Vaya opinando usted. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay varios que dicen casilla 7. Otro que dice que va por Daniel Bolívar, va por Martín. Clementina, ¿cómo estás? Clementina, gracias a todos los que están. Estamos en la votación. Aquí, votación no, estamos aquí en la... Sí, votación. Ya la gente está votando ahorita mismo, pero es un voto, esta vez es un voto por escrito. Cristian vota por la 12, por la 8 y también por la 9. Y por la 2, tú vas a votar por toda esa gente. Voto nulo. Sammy Barry por la 7. You know my friend, I'm from Gunayala. Allá desayunamos plátano ahumado con pescado ahumado con chicha de plátano. Si fuera hoy 5 de mayo, hoy votaría por RM 100%, papá. You know, Pedro Martínez, mándame una chicha de plátano. Oye, ¿tú has probado chicha de plátano? Dice que chicha de plátano. Yo tengo que ver cómo es una chicha de plátano. Por favor, si me estás vacilando, no me hace ninguna gracia eso. ¿Cómo que chicha de plátano? Chicha de plátano. Dice que desayuna chicha de plátano. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo hacer una chicha de plátano? ¿Cómo se hace? Pones plátano justo en una licuadora y después leche. La licuas. Eso suena raro. A menos que sea plátano maduro. Crema de plátano. Ah, puede ser crema. Dice, ahí me está diciendo Kevin que puede ser crema de plátano. Chicha de plátano. A menos que sea, pero no me especificó si era maduro. Puede ser, maduro. Chicha de plátano maduro. Sigue sonando extraño, quiero que sepas. Sigue sonando un poco raro, pero de verdad que me ha dado la curiosidad quiero pasarme esa receta. Tienen que pasarme esa receta de la chicha de plátano. Dice, se cocina plátano maduro con arroz y se licúa. ¿Y se le puede agregar leche? Pregunto. Si se le puede agregar. Por aquí el asistente me dijo que con leche. Plátano maduro con arroz y se licúa. Tal vez un poquito de leche también. Quizás vainilla. Ya se me están ocurriendo cosas.
Yo creo que vamos a hacer, y hielo, dice que sí, y hielo, así mismo, viste, ya se me están ocurriendo cosas. Ustedes la tiran, así como cuando hicieron ese como cuando hicieron el metro. No, se me ocurrió a mí. No, que se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí. ¿Y quién la hizo? Aquí lo que queremos es ver quién la hace. No quién la piensa, no quién la imagina. Porque el metro que va, el tren que va de Panamá a David está en la cabeza de todo el mundo. Todo el mundo está en la cabeza. El cuarto puente está en la cabeza de todo el mundo. El metrocable está en la cabeza de todo el mundo. Dice, con leche sale espectacular. Gracias por el comentario. Se hierve el plátano maduro y se licúa y se tira leche evaporada y hielo. ¡Wow! Pero que aquí todo el mundo sabe cocinar. Excelente. Hombres y mujeres. Me gusta que en esta época... en Chiriquí lo llaman chocao y es muy sabroso. El famoso chocao. Ese sí lo he escuchado. Oye, qué bien. Mira, acaba de salir un plato aquí. Una receta culinaria panameña. Y tenía razón, asistentita. Se licúa el plátano. ¿Con qué? Con leche en la licuadora. Un poquito de azúcar, vainilla, hielo. Y ahí está esa bebida sabrosa, nutritiva. Y vaya que sí, los pelados hasta acá puro 5 en la escuela con esa receta. Qué buena esa. Y es mucha vitamina. El tema con el plátano es que acá en la ciudad un plátano vale 50 centavos. Y es un lujo hacerse un chocao, a menos que tú vivas tú tengas los plátanos allá en el patio de tu casa, o allá en Chiriquí, que son tierra productora por excelencia, una tierra bendecida por Dios, la tierra chiricana. La gente que son de Chiriquí que están viendo este live, bienvenido, gracias por estar siempre en sintonía. Tienen que quitar todos los privilegios a los diputados, alcaldes, representantes, nada de carros y menos combustible, y sale bastante plata allí. Agrego al comentario de Cristian Fajardo, bastante plata sale allí de esos dipurratas. A toda esa gente que tiene molestia por el residuo, que no le gusta que Mulino no tenga vicepresidente, que como un presidente gana con un 25 o 30%. Eso y muchas otras cosas más en el siguiente capítulo de Hagamos una nueva constitución. ¿Qué les parece la película esa? Hagamos una nueva constitución. Esa es la película que todo Panamá tiene que ver. Hagamos una nueva constitución. Quitémosle poderes a la Corte Suprema. Disculpen. Se va al pique Panamá. Quitémosle poderes al presidente. Quitémosle poderes a la asamblea. Démosle más poder a los gobiernos locales. Llámese alcaldes, llámese representantes. Eliminemos la gran cantidad, reduzcamos al mínimo por ciento a las dipurratas, esas que están ahí con esas comisiones acabando con todo Panamá a diestra y siniestra. Tema de turismo, el vicepresidente tiene que encargar, denle gestión. Hay un ministerio de la presidencia. ¿Eso para qué? El vicepresidente puede ser el ministro de la vicepresidencia. Perdón, el ministro de la presidencia. El vicepresidente haciendo las veces de la función que le acabo de mencionar. Turismo, vicepresidente. Ministro de la presidencia, vicepresidente. Ministerio de la mujer, ministerio de los niños, ministerio de los adolescentes. Todo eso lo unifiquemos todo. Unificar todo de nuevo, porque eso tiene que ser así. ¿Por qué Arrocha va en 2 casillas si él es independiente? Buena pregunta. Buena pregunta, Vilo Pepe. Pero es que Melitón, mira lo que es Melitón, lo que es Maribel y lo que es Gaby Carrizo, esos tres están haciendo legrón a los demás candidatos. Están haciendo legrón. No van para ningún lado. Eliminemos la inmunidad diplomática. Eliminemos el Parlacén, agrego allí. Eliminemos ese cueva de ratas y ratones. Salgan los hermanos Martinelli de allí. El que no la debe no la teme. Eso sí, un juicio sin testigo protegido.
El testigo protegido debe ser interrogado. Si legalmente, aclaro. Si legalmente el testigo protegido puede hacer su declaración de forma protegida, moralmente no es correcto. No dije legalmente, yo digo moralmente, y tú eres bien inteligente que estás viendo este video, eres bien inteligente, me estás escuchando y me estás viendo en este momento. Sabes lo que estoy diciendo, no cambies las palabras. Moralmente es incorrecto que un testigo protegido, para mi concepto, se oculte tras la sombra y la defensa no pueda proteger a su pues eso no tiene ni pie ni cabeza eso. Si a mí me están acusando de algo y los que me están acusando se esconden, ¿cómo yo me voy a defender de eso? Una igualdad de derecho en el debido proceso. No pretendo dar clase de leyes, porque de eso no sé nada. Obviamente muchos se estarán riendo de mí en este momento, pero está bien. Esta es una opinión sacada de mi corazón. Pienso que la lógica me indica que si usted me acusa a mí de algo, yo tengo derecho a defenderme. Por lo menos verle la cara a que me va a meter preso, por lo menos. Pienso yo. Mulino es chiricano. Chiriquí votará por Mulino. Nuestro chiricano, esperamos el tren y el oncológico, dice Paulina Montes. Bueno, si tú representas a toda la provincia, vale. Pero yo creo que Chiriquí es una provincia inmensa, llena de gente que piensa y que tomará sus propias decisiones. Ningún candidato ha dicho cómo solucionará el transporte en Chiriquí en la noche, porque a las 7 p.m. ya no pasan buses y la economía también se mueve en la noche. Hay que reactivar eso de la ley zanahoria cagó a mi país. Hay que tener una vida nocturna. David, Chiriquí es la segunda ciudad más importante de la República. Indiscutiblemente. La ciudad más importante es Ciudad de Panamá. La segunda más importante en población, en crecimiento y en economía, siento que es David. Además es una provincia productora. No estoy desmeritando las demás provincias, cada provincia en su rubro. Pero necesitamos que Chiriquí vuelva a ser grande. Vuelva a ser grande. Y con este gobierno no ha sido grande Chiriquí, lamentablemente. Si ha sido grande en algunos aspectos, pudo haberlo sido mucho más. Y prueba de ello es en la pandemia, que gracias a la producción de nuestros campos allá, la gente ayudó a alimentar al pueblo panameño. Desde Chiriquí voy con RM, Tren David, Panamá. La gente está clara, ahí aparece, bueno, tú y tu familia están claros en eso. A ver, por favor, ilústrame de qué se trata la ley zanahoria. Bueno, la ley zanahoria, palabras más, palabras menos, porque no me sé el contexto completo. Habla de que después de las 2 de la mañana había como que apagar todo. Había que ir cerrando las discotecas, los restaurantes debieron haberse bajando. ¿Por qué razón? Por el tema del índice de violencia, criminalidad y este poco de cosas, violaciones, todas estas cosas feas que estaban pasando en aquel entonces, que no es que han dejado de pasar, pero que bueno, antes Romero y los super eran 24 horas, ahora cierran temprano, eso puede mover empleo. Es que la explicación de eso que te voy a dar a su gaming no necesariamente es por el tema de la ley zanahoria, sino por la debacle y la crisis económica que tiene Panamá después de la pandemia. Panamá no se ha recuperado. Panamá no se ha recuperado después de la pandemia. Y eso habla de la mala gestión de los gobiernos, del gobierno principal y de los gobiernos locales, que sean las juntas comunales. Por eso hicimos una reacción de eso. Las juntas comunales, como la junta de José Domingo de Espinar, que denunció Juan Diego Vázquez, es una junta comunal que tiene escándalos de corrupción. Pero yo me pregunto, ¿cuántas otras juntas comunales tienen escándalos de corrupción? ¿Verdad? No, eso que tú acabas de decir, Amador García, no va a pasar. Tú dices que Dios nos dé sabiduría para que el PRD no vuelva a gobernar. Después de la invasión, estamos hablando de casi más de 40 años de bota militar PRD, ¿verdad?
después de la invasión, el PRD gobernó 3 veces. El Toro, Martín Torrijos y ahora Laurentino Cortizo. Todos, menos el Toro, alguna relación con Omar Torrijos. Entonces, ¿qué quiero yo decir con todo esto? Aquí en Panamá hay una importante cantidad de panameños que son PRD. No todo lo del PRD es malo. Hay gente buena, como también hay gente buena independiente, y también hay gente mala independiente. PRD habrá siempre. Mucha gente va a votar por PRD, pase lo que pase, digan lo que digan. Y para que sepan, van a ir sin miedo. Van a ir vestidos de pie a cabeza PRD, panty PRD, brasier PRD, paraguas, gorra, lente, anteojo, tatuaje PRD si es posible. No les importa. Y eso está bien, porque en este país debe existir la democracia. En este país debe existir el libre derecho a que las personas opinen y que no haya problema con eso, no como en la época de la dictadura, en donde civilista visto, civilista muerto. Eso decía Balbina. Por eso es que Balbina nunca ganó y nunca en esta vida ganará unas elecciones. Nunca. Porque el pueblo panameño no le va a permitir jamás que olvidemos lo varillera que era, lo codepadi que era, lo tiradora de todo, y todo el escándalo que hizo cuando llegó Bush. Asus Gaming, gracias por ese tremendo detalle. Aquí está Asus Gaming, por el super sticker en la transmisión. Vamos a darle me gusta a esto, gracias por el apoyo. Entonces la gente no le perdona eso a Balbina. Por eso que Balbina, y le tocó con el loco. Por esa razón, Balbina venía a la baja, PRD venía a la baja, venía de ese gobierno, que es lo mismo que le va a pasar a este gobierno. En este país ningún gobierno repite, a menos desde la época de la dictadura ningún gobierno repite. Endara era civilista y era del panameñismo, partido arnulfista. Después gana el Toro, después gana Mireya Moscoso, arnulfista, y se repartían así, panameñista, PRD, panameñista, viene Martín Torrijos, PRD, una tú, una yo. Y cuando le tocaba al panameñista, que le tocaba a Varela, se la ganó Martinelli. Y ahí está la vaina. Porque lo que querían era que esa vuelta se la ganara Varela. Le tocaba a Varela, pero no. El outsider de Ricardo Martinelli gana las elecciones del 2009 aplastantemente. Cuando él dijo, 40 años de lo mismo y yo voy a caminar en los zapatos del pueblo. Esa campaña de Martinelli le valió para ganar arriba del 60% de votos, históricamente lo más grande que se ha hecho en la era de la democracia después de la invasión. Historia para todos los que no saben y se les ha olvidado. Esto es un hecho, esto no es partidismo, esto es un hecho. Y obviamente las cosas que pasaban en Panamá en el 2009 no son las mismas que pasan ahora en el 2024. Eso mucho antes de la pandemia. Luego en el 2014, ahora sí, gana Varela. Nefasto gobierno, desastroso gobierno, muy dudosa también la forma como ganó, porque Mimito tuvo muy cerca de ganar, Mimito, y ganó Varela. Ricardo Martinelli pensó que con todo lo que hizo iba a ganar y no fue así. Pero estuvo muy cerca. Si ha habido un partido que estuvo cerca, es la primera vez que estuvo cerca un partido de volver a repetir. Porque ni cerca estuvo Mireya de ganarle al señor Martín Torrijos, ni cerca. Ni cerca estuvo el Toro de ganarle a Mireya. Que esa fue una aplastante victoria también de Mireya Moscoso con sus encuestas de carnes y huesos. ¿Se acuerdan? Entonces, son situaciones y son cosas históricas. Veo que la gente no está escribiendo porque están escuchando. Gracias por eso. Pero sí, esto es historia patria. Esto es cosas que pasaron en Panamá. A ver, propongo modificar la ley Faúndes. Que todo aquel que gane más de $1,500 lo manden para su casa. Y así darle la oportunidad a los jóvenes que tengan trabajo y aporten el seguro cotizando. Llevar el bolígrafo porque cometan
que usan bolígrafo que se borra y luego aparecen como nulos. No. Aquí sí, Carmen, te la voy a explicar. El tribunal, y no es que yo defienda al tribunal, no, para nada, yo no tengo nada que ver con ellos, pero sí lo que te quiero decir es que el tribunal te pone allí el bolígrafo o el crayón. Antes era un marcador, ahora están poniendo bolígrafos o marcador. Usted pone un gancho allí. No hay manera, porque hay gente que lleva su borrador, su bolígrafo, no. O evite usar el celular. No puedes entrar con el celular al recinto de votación. Vamos a ver nuevamente la papeleta de votación. Casilla 1, 593.403 miembros del partido PRD. Atención. Gaby Carrizo dice que todos ustedes van a salir a votar ese día y que todos van a votar casilla 1. Si eso es así, ¿para qué hacemos la elección? Ya con eso gana automáticamente Gaby Carrizo y es el próximo presidente de la República. Si todos los PRD votan por él, tomando en cuenta la gran división que hay entre los otros partidos y las independientes, Gaby Carrizo es oficialmente el próximo presidente de la República. Pero como yo sé que el PRD es uno de los partidos, si no el partido más dividido de Panamá, pegaste mentira, Gaby, una vez más, una falacia, otra vez mentiste, otra vez patinaste, otra vez te la cagaste, otra vez mal. Totalmente más loco que una cabra, porque 500, no, primero que el 100% de la votación jamás puede pasar. Lo que pasó en las primarias es que estaban amenazados de que iban a perder su puesto de trabajo. Y todos ustedes saben que si hay un partido que monta la cacería y la perseguidora contra las personas que no siguen su lineamiento, es el PRD. Ese es un partido que presiona, que destruye la vida del que se mete con ellos y se dejan joder, porque también es eso. Totalmente un mentiroso. Que Dios nos ampare si llega a ganar Carrizo. Yo me voy de Panamá. Digo, también porque he dicho muchas cosas. Yo me tengo que ir de Panamá, sin duda. Yo me voy para El Salvador con Bukele. Me llevo a mi familia. Me voy caminando por la trocha con los migrantes. Me voy por Paso Canoa. Me voy para El Salvador. Me voy. Y la casa no la vendo, pero me voy. Me quedo como unos 5 años por allá. Yo me voy para El Salvador. Me voy para El Salvador. No voy para otro lado, me voy para El Salvador caminando. Si es posible. Nancy Boni Carrascal Castillo. Correcto. El 11 es la bandera del PRD porque el 11 de octubre de 1968 ellos, a través de un golpe militar, golpe de estado, donde mataron varias personas y donde comienza la dictadura, comandado por varios generales, entre ellos Omar Torrijos, ellos le hicieron un golpe de estado, un derrocamiento al doctor Arnulfo Arias Madrid. ¿Verdad que solamente gobernó por 11 días? Es correcto, la bandera del PRD es una bandera que tiene como orgullo un golpe de estado militar. Desastroso. Y yo voy a hacer un análisis de eso, de la bandera del PRD, voy a hacer un video de eso, porque de verdad la gente tiene que saber qué es lo que pasó y quiénes son las personas que en aquella época se van a sorprender con algunos apellidos. Eso es una sorpresa. Y es muy fácil de encontrar la sorpresa. Tampoco es que está escondida, está al alcance de todos. Lo que pasa es que a la gente no le gusta leer y no le gusta investigar, pero correctamente. Es así como le estoy diciendo. El PRD. Y no solamente es la bandera, sino el PRD
lo que las personas que estaban apoyando al PRD en aquel entonces. Te vas a sorprender con ese video. Es un video muy educativo, un video muy interesante. Hay mucho detalle que no se cuenta, pero la gente que estaba allí sí lo sabe. No, esa historia no las narran nuestros abuelos, pero no sale ni en TVN, ni sale en RPC, ni en Telemetro. En Dara y Ford se revuelcan en la tumba por ver su partido que luchó contra el PRD y dictadura, ver a un candidato del PRD lanzando por su partido. Exacto. Molirena de Vilifort, partido enemigo histórico del PRD. Partido Popular, que Martín Torrijos, un PRD, esté en el antiguo Partido Demócrata Cristiano. Partido Popular, la Estrella Verde, ¿verdad? Ricardo Arias Calderón. ¿Qué pasa? Historia panameña. Se quitó de la escuela la historia de Panamá con los Estados Unidos. Se quitó de la escuela la historia. Y un pueblo que no recuerda su historia está condenado a volver a repetirla. Eso es verdad. Un pueblo que no conoce y no recuerda su historia está condenada irrevocablemente a repetir la historia. Es así. Es así. Es indiscutible eso. Entonces, nosotros los comunicadores sociales tenemos la obligación de hacer docencia y explicar lo que los maestros y profesores no es que no quieran enseñar, sino que se les prohíbe enseñar. Repito, no es que no quieran nuestros valientes, excelentes, Dios me bendiga a todos los maestros y profesores, es una hermosa profesión. Yo voy directamente contra los que controlan, los que les pagan el salario, ¿verdad? Los ministros, los ministerios, los gobiernos. No quieren que tú te eduques, no quieren que tú aprendas, no quieren que tú sepas tu historia, panameño. No quieren eso. Y yo me voy a encargar, antes del 5 de mayo, de hablar un poquito de historia. Esa historia que me enseñaron mis maestras. Tampoco es que yo soy un profesor. Pero una historia que para que ustedes se den cuenta la excelencia en la educación que tuve con mis maestras. Desde kinder hasta 6º año de la escuela secundaria. El sistema tiene que cambiar para que cambie la educación. Golpe de mesa. Cambio en la Constitución. Originaria, no paralela, ni tampoco en 2 tiempos, como dice Gaby Carrizo. Nuevamente le voy a mostrar la papeleta, porque la noticia del día es la papeleta para presidente, elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Ahí está. Gaby Carrizo muerto de la risa. Martín Torrijos muerto de la risa. Gaby Carrizo de nuevo muerto de la risa. La mirada penetrante de Rómulo Rux. José Raúl Mulino increíblemente se rió. Él no se ríe nunca. Ese tipo no se ríe para nada. Pero bueno, se echó a reír José Raúl Mulino. Melitón Arrocha, mucha risa. Parece un chiquillo. Tremendo collage, Photoshop. La misma foto de siempre. Ricardo Lombana de las elecciones pasadas. Lombana. Pueblo, se le ve la cara. Se le ve como una peliculita ahí. Zulay. Qué hermosa. Sexy Zulay. Maribel Gordón. Un poquito gordita la cara, haciendo honor a su apellido. Y aquí está Melitón Arrocha, que no entiendo, como dice el amigo, si él es independiente, ¿cómo es posible que él también va por un partido político? Él es un híbrido, un mixto. La gallina carata, el gallo gallina. ¿Qué es esto aquí? No entiendo esta combinación acá, papá. Bueno. Y obviamente aquí hay mucha gente que el 5 de mayo dice que no, que esto, que lo otro, que buquea. Hey, brother, hablemos claro. Hay periódicos como este. Hay periódicos como este. Mira eso, mira eso, mira esto.
hay periódicos como este que hacen este simulacro de votación y que ponen en el color amarillo a Mulino, la prensa que le da con todo a Martinelli y a todo lo que tenga que ver con Martinelli, y pone a Rómulo Rux en rosado, y lo de color negro supuestamente Chiriquí, Coclé, Herrera y Bocas del Toro no saben por quién van a votar. Brother, la verdad es que yo las encuestas, por eso yo lo dije, yo no creo en estas encuestas. Yo creo el 5 de mayo. A veces los medios que son enemigos del candidato lo que quieren es hacerte ver que está volando en las encuestas para que tú el 5 de mayo reviertas esa decisión, porque obviamente hay mucha gente que no quiere que gane Mulino, que por supuesto quieren que gane Rómulo, quieren que gane Gaby, quieren que gane Lombana, quieren que gane Martín, quieren que gane, hasta quieren que gane Maribel y que gane Zulay, claro, por supuesto. Y al ponerlo a él muy arriba, buscan eso, ¿no? Busca ese voto castigo en contra de las encuestas. Que nuevamente son encuestas de 1.200 personas también. 2.000, 3.000 personas. O sea, tampoco es que le están agarrando a 500.000 panameños. Ya eso es un proceso electoral, ¿no? Vamos a esperar el 5 de mayo a ver qué pasa. Amanecerá y veremos, porque a todos nos importa. Por eso lo tenemos que hacer. Y esto es parte. Yo quería compartir con ustedes mi reacción de la papeleta, pero tengo una preocupación. Esa no me la puede quitar nadie. La preocupación que yo tengo es, al lanzar la papeleta tan temprano, porque para mí es temprano, al sacar esta papeleta, se puede prestar para que se puedan perder algunas papeletas y haya gente que ya venga con la papeleta. Pero ¿cómo se evita eso y cómo se corrige eso? Cada mesa de votación va a tener 4 funcionarios. Ninguno pertenece a partido político. Van a tener un presidente de mesa, un vocal, una secretaria y un suplente común. La función principal del suplente común es batear de emergente por si alguno de los otros 3 por alguna razón se ausenta, porque el proceso electoral se puede dar hasta con 3 miembros de mesa. Con 2 ya es más difícil, pero con 3 miembros de mesa se puede hacer un proceso electoral. Que no te confunda, ¿eh? Lo ideal es que estén los 4, pero se puede hacer un proceso electoral con 3. Entonces, ¿qué más? Esos miembros de mesa están solamente capacitados 2 o 3 miembros para firmar cada papeleta. Si la firma de la papeleta no coincide con el presidente de la mesa o con la secretaria o el vocal, que son las únicas 3 personas que pueden firmar la papeleta, si no coincide la firma, esa papeleta es declarada nula. Porque también está el otro tema. Usted cuenta cuántos hay en el padrón. 500 personas. ¿Cuántos vinieron a votar? 400 personas. Bueno, deben haber dentro de la urna 400 papeletas. Si usted me encuentra 401, tiene que ser eliminada al azar. No se puede abrir el voto. Tiene que ser eliminada al azar. Pongan atención, porque esto es docencia. Esto es docencia. Repito, 500 votantes, votaron 400. ¿Coincide con el padrón? Perfecto. Vamos a contar los votos. Tenemos que son 402. Sobran 2 votos. Se cuenta de nuevo. ¿Siguen sobrando 2? Entonces hay que al azar eliminar 2 votos sin abrir. Y así es. Así funciona esto. ¿Por qué? Porque alguien trató de meter una papeleta por fuera. ¿Cómo se puede? O también se le puede haber ido por error a un funcionario de la mesa entregando más papeletas de lo que tenía que entregar. No pensemos en corrupción, pensemos que es un error humano. Es posible. Entonces, ¿a qué quiero llegar con el comentario y con el punto? Para que quede bien claro. Muy difícil en democracia y en libertad que eso de que la papeleta se están imprimiendo en una impresora y usted viene y la agarra y la lleva y la reparte y todo el mundo a votar y pone el gancho, que todo eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque no coincide con el padrón.
también tiene que haber firma atrás. Entonces cuando usted va a hablar, tiene que hablar con propiedad. Sí. No, de verdad, definitivamente. Ajá. Es verdad lo que estoy leyendo aquí, claro que sí, es verdad. Hay un tema ahí con José Escobar y también hay un tema también con las elecciones. Sí pagan poco, pero no es realmente el que te paga es el Estado, el gobierno. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entiendo que los partidos políticos pagan más, pero también hay partidos políticos y candidatos que se hacen los locos y no le pagan. ¿No? Por ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa el 5 de mayo. Yo tenía que hacer este live corto. Espero que se hayan suscrito los que no se han suscrito, porque quería compartir con ustedes esto. Yo quería compartir con ustedes esto de que hoy salió la papeleta única con los candidatos, y ahí sale por supuesto también Raúl Mulino, que vamos a ver si todavía si se puede, si no se puede, porque escuché por ahí que posiblemente también puedan intentar todavía inhabilitarlo. Cosas que pasan de aquí al 5 de mayo, nos vamos a dar cuenta. Amanecer y veremos. Ajá, claro que sí. El partido que tiene esa capacidad es el partido PRD. También Cambio Democrático tiene capacidad. Y ahora Realizando Meta, creo que por la premura todavía no la tiene, pero sí, va a tenerla si se estructura bien, indudablemente. Así que nada, espero que les haya gustado esta transmisión, este live el día de hoy, y nos vamos a ver, Dios primero, pronto, no sé si mañana o pasado, primero Dios mediante, con más de las elecciones que ya vienen a la vuelta de la esquina, y seguimos reaccionando a lo que pasa en Panamá y en el mundo, y también con los artistas nacionales e internacionales. Nos vemos hasta el próximo video, y como siempre digo, you know, pra.